Hola a todos, gracias por acompañarme en el episodio 264 de Cosas Comunes. Hoy es un día especial, tengo un invitado aquí en el estudio y ahorita vamos a entrar a eso, pero antes de entrar de lleno al episodio, solo quiero dejarte unos avisos muy rápidos. Si es la primera vez que estás escuchando, qué bueno que estás acá. Hey, tenemos una comunidad en Patreon donde todo este año voy a estar dando contenido que tiene que ver con la oración. Desde el año pasado, a finales, sentí de parte de Dios muy fuerte el enfocarme en la oración en este año. Así que a lo largo del año, cada mes vas a tener cuando menos un episodio exclusivo acerca de diferentes aspectos de la oración, diferentes expresiones de oración, diferentes prácticas para la oración y cosas por el estilo. Entonces, a lo largo del año van a ser más de 2 episodios. Creo que tengo ya un aproximado de 14, 15 episodios que van a estar saliendo. Ya hay 4 listos, el episodio de enero, febrero, marzo y uno adicional que ya está por ahí. Aparte, algunos PDFs con recursos por ahí muy buenos. Entonces, si te interesa aprender más acerca de la oración y caminar junto con un grupo de personas en este tema de oración, te invito a que consideres esta opción. Está disponible para todos aquellos que apoyen con $5 o más en Patreon. Entonces, chécalo. Si tienes alguna duda o algo, contáctame. Leo Lozano HU en Instagram y platicamos un ratito. También quiero dejarte saber acerca de un par de podcasts que están muy cercanos a mi corazón, por los cuales estoy muy apasionado. Uno de ellos se llama The Chosen, Caminando con el Escogido, y tiene que ver con la serie del mismo nombre, The Chosen. Entonces es un podcast de acompañamiento. Por cada episodio de la serie hay un episodio de parte del podcast donde simplemente es una parte donde puedo reflexionar un poco acerca del episodio, platicar un poquito de lo que pasó, lo que me llamó la atención y por ahí hablar un poco de lo que hay detrás teológicamente. Entonces, me gusta en lo personal mucho, estoy muy apasionado por ello. Te invito a checarlo, te invito a checar la serie de The Chosen. Y el otro podcast del que quiero hablarte es Con la Biblia todo el año. Creo que es importante pasar tiempo en la palabra de Dios. Es la forma en la que conocemos más acerca del corazón de Dios, acerca de Jesús y quién es y lo que quiere para nuestras vidas. Por lo tanto, creo que es importante que pasemos tiempo meditando en ella. No es la única manera en la que puedes interactuar con Dios, pero es una gran manera y es una disciplina espiritual muy importante. Así que si quieres unirte a alguien, si te cuesta a veces el abrir tu Biblia y el pasar tiempo ahí, conéctate con este podcast. Es súper sencillo, es un versículo, bueno, no un versículo, pero vaya, una porción de la Biblia y una pequeña reflexión. Son episodios cortos, de 2 minutos, 5 minutos, no más. Rara vez nos vamos más de 5 minutos. Entonces, chécalo. Está en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, en Facebook, disponible por todos lados. Entonces esas son las cosas que quería compartir contigo. Y ahora nos vamos a ir de lleno al episodio de hoy. Una conversación con Jonathan Domingo. Fue una conversación que yo disfruté mucho. Espero que sea de bendición para ti. Y chécala. Déjame tus comentarios. ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué más te gustaría que por ahí habláramos? Si te gustaría que hablara con alguien en específico y de que, hey, dude, ¿por qué no haces un podcast con tal persona? Déjamelo saber. Déjalo en los comentarios. Déjamelo saber en Twitter, en Instagram, lo que sea. Y bueno, si quieres apoyar esto, ayúdame a compartirlo. Si crees que este podcast, este episodio, le puede ser de bendición a alguien más, compártelo en tus redes sociales. Tágame por ahí si lo compartes en tus stories. Déjame saber qué es lo que habló a tu vida. Y compártelo con tus amigos, con tu gente, como sea. Es una gran ayuda. Así que, sin más por el momento, los dejo con la conversación con Jonathan Domingo. Hey mi gente, qué bueno que están acá con nosotros el día de hoy, episodio 264 ya de Cosas Comunes. Y el día de hoy, como pueden ver, no estoy solo. De hecho, dude, es la primera vez que grabo con alguien presente conmigo, si no me equivoco. Jonathan Domingo. ¿A poco? Dude. ¡Qué loco! Sí. Tantos invitados que has tenido. Sí, y siempre por Zoom. Sí, y soy el primero que viene acá. Sí, primero. Aquí Houston. estamos. Jonathan, ¿eres de Baja o San Diego? ¿Dónde es casa hoy San por Diego hoy? no. San Diego no. Nacido en la Ciudad de México y tengo desde los 8 años en Ensenada. Okay. Entonces salí varias veces. De 17 años a 20 años no viví en Ensenada y el resto del tiempo he vivido en Ensenada. Casi, Entonces, estoy en frontera con San Diego, bueno, a una hora de San Diego, y voy quizá 1 o 2 veces al mes, pero no,
yo vivo en Ensenada. Ensenada es sí. casa. ¿Ya? Y hoy, de visita acá en Texas, has estado de tour, visitando algunos lugares de queriendo. Texas. Sí. Y tú, gracias por estar aquí. Encantado de tenerte. Habíamos platicado antes, pero primero es que nos vemos en persona. Uh-huh. Entonces, qué chido, gracias por estar acá. ¿Cómo ha estado estos últimos meses? Estos últimos meses de transición. Yeah. Pues tú sabes, porque lo hemos Sí. hablado mucho, pero fui pastor 12 años de una iglesia Ajá. llamada Horizonte, que amo mucho, sigo yendo, Ajá. sigo sirviendo ahí. Ahorita menos, ahorita voy a explicar por qué. Pero tengo ahora ya más de 2 años que bajé de ser pastor. Ok. Pero desde que bajé de ser pastor fue con las miras a regresar. Ajá. Y tanto yo como mi esposa siempre sabíamos que íbamos a regresar. Yeah. Y como 6 meses después de que nos sentamos, ya la mesa directiva estaba diciendo, ¿y cuándo regresan? Ajá. ¿Y cuándo regresan? Entonces, nosotros decíamos, todavía no sentimos que es el momento, todavía no nos sentimos listos. Yeah. Luego pasó algo bien intenso con mi familia, que tuvimos que hacer cambios gigantes hace como 1 año o 3 meses. Ajá. Entonces, específicamente referente a eso, es que sentía yo aún más que no era el momento de regresar. Yeah. Y no era el momento de regresar. Y no era el momento Yeah. de regresar. Y tuve una conversación y voy a grabar un video personal para mi canal antes de subir esto, porque sí me dijiste que querías hablar un poco de esto. Entonces, si alguien de Horizonte ve esto sin haber visto primero mi video, vayan a ver el video, porque quiero hablar directamente con la gente de Horizonte, porque pues obviamente los amo muchísimo. Tener una relación pastoral con un pueblo de Dios, eso es una relación muy, muy profunda y sí, todo eso es muy extraño para mí, el no estar pastoreando ya en Horizonte. Pero les digo que vean el video porque no quiero que escuchen esto y que lo tomen a mal, porque sí tengo un corazón muy grande por Horizonte y lo tendré siempre. Pero estaba con un amigo que fue un mentor y estábamos hablando acerca de regresar y que yo le dije, yo siento una responsabilidad de regresar porque alguien se me acercó y me dijo, Jonathan, tienes que regresar porque tú eres nuestro pastor. O sea, 2 años después todavía. Y yo sentía mucho esa presión. Y pero no sentía que era el momento para mi familia de regresar específicamente a pastorear en un ámbito donde una vez más puesto en el liderazgo principal de un movimiento, de una iglesia. Es mucha presión para mi familia. Y aparte siendo el foco de mucha controversia y ese tipo de cosas. No sentía que era lo más sano para mi familia, pero estaba dispuesto a hacerlo si Dios me llamaba a hacerlo. Era mi postura. Y salí con la persona que fue el director de la escuela de evangelismo, que es donde yo me capacité cuando tenía 18 años. Y tenía mucho tiempo sin verlo y le platiqué toda la historia. Y me dijo esto: Jonathan, eres muy buen predicador y eres un muy buen líder, buen administrador, pero no necesariamente eres un buen pastor. Y puedes regresar, pero necesitas saber que si regresas vas a estar nadando en contra de la corriente y las personas cercanas a ti van a tener que sufrir tú redescubriendo esa área de tu liderazgo, de tu ministerio. Y si decides regresar, hazlo, pero hazlo consciente de que no va a ser fácil, porque ahorita el personal necesita ser pastoreado y esa es un área débil para ti. El equipo necesita ser pastoreado. Y me dijo, y hay muchas áreas donde puedes servir sin nadar en contra de la corriente. Y cuando me dijo eso, sentí libertad de que quizá yo no soy la persona más sana para Horizonte. Ahora, yo sé que si regreso a Horizonte, porque sé cuánto me ama la gente, que la iglesia crecería, que habría mucha emoción. Dediqué una vez y la gente, o sea, estaba muy entusiasmada de verme ahí. Y yo sé que puedo regresar y que la iglesia va a crecer y que vamos a hacer proyectos muy chidos. Pero la verdad es que cuando me bajé, había una sensación muy fea en el personal de que estaban siendo explotados, de que los llevaba de una forma muy acelerada, sin darle suficiente atención a su bienestar espiritual, a ser pastoreados. Y obviamente puedes mejorar y puedes cambiar. Y obviamente tengo que mejorar y cambiar eso. Pero no significa que lo tengo que forzar, si no es el momento.
Y cuando dijo eso me dio mucha Paz. mucha paz de decir, ok, Wow. no, ahorita no tengo planes de regresar. Y obviamente siempre que digo eso, la siguiente pregunta es, ¿y tienes planes de regresar eventualmente? Y mi respuesta es, tengo planes de obedecer a Dios. Y si Él abre puertas, o sea, si Él me dijera de una forma clara, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través del liderazgo alrededor de mí, a través de consejo, que me dijera, detén todo lo que estás haciendo y mañana empiezas a pastorear, lo haría. Yeah. Pero no preveo que eso suceda Sí. porque ya he estado viendo una transición que se ha estado dando hacia un ministerio no pastoral. Wow. Entonces, sí, esa conversación la tuve en septiembre. Órale. Entonces, el soltar esta idea que tenía yo de que estaba esperando el momento oportuno para mi familia, para poder regresar, Yeah. ahora ha cambiado por completo. Yeah. Entonces, obviamente eso genera un chorro de cambios, pero sí, a grandes rasgos, sí mucho ha cambiado en los últimos meses. Dude, ok. Empezamos con todo. Y la verdad es que hablamos un poco por mensaje Sí. y me dijiste, quiero hablar un poco acerca de la transición Yeah. fuera del pastorado. Sí. Y con gusto lo puedo hacer, pero una vez más, con esta nota, si alguien está viendo eso de Ensenada, que sepan que esto no es algo que tome a la ligera. Yeah. Y quiero grabar un video más detallado como directamente a la gente que amo, que quizá incluso me están esperando todavía. Y eso es un tema muy, muy difícil. Sí. Y por lo mismo, bro, gracias. Gracias. Yo sé que no es fácil. No es fácil hablar de esas cosas. Entonces, aprecio tu honestidad, tu vulnerabilidad y esa disposición de hablar de esto. Porque aunque es difícil, creo que es importante y creo que es un buen tiempo. Y te aprecio mucho por eso. Justamente antes de grabar esto, estábamos grabando algo para tu canal y hablábamos de estas motivaciones y demás. Y en un punto llegamos a hablar, y vayan y chequen esa conversación en el canal de Jonathan, pero llegamos a hablar de cómo es importante poner a otros encima de nosotros mismos, ¿no? Eso es servir, ¿no? Y creo que parte de lo que estás viviendo es eso. Me encantaría hacer esto, sería cómodo para mí, sería fácil, pero a lo mejor no sería lo mejor para la gente. Y ahorita creo que hay mucho que masticar y que hablar de estas cosas, pero de entrada solamente quiero decir gracias por hacer esto. Porque creo que una de las cosas que a veces desgraciadamente distingue a iglesias o a líderes es que nos guardamos estas cosas que no son bonitas y creo que es importante que la gente vea de que, hey man, soy igual que tú. Soy igual que tú con virtudes, con defectos, con pruebas, con momentos increíbles, pero también con valles bastante bajos y que podemos caminar juntos. O sea, a veces estamos en una posición como la que tú tuviste por 12 años pastoral, donde te toca jugar ese rol, pero algo que yo he entendido en mi tiempo pastoral de que, hey, no soy ni más ni menos cristiano que tú. Tengo ciertos dones, tengo ciertas habilidades y por tanto puedo jugar este rol, pero estamos juntos en este camino de fe y en este camino de caminar junto con Dios. Y entonces, creo que es bueno el abrirnos y que la gente conozca. Y entonces, vamos a irnos un poquito para atrás. Mencionabas tú, por 12 años estuviste pastoreando Horizonte. Y a mí me encanta porque yo crecí en Monterrey, en una burbuja metodista, entonces no tenía ni idea de muchas otras iglesias. Y hace algunos años escuché de Horizonte, justo cuando andaba en el proceso de abrir Horizonte en Monterrey. Y me acuerdo que un montón de amigos de que, no manches, Horizonte viene para acá, qué fregón. Y yo, ¿qué es eso? No, vato, es una iglesia allá en Baja California. Y empecé a buscarlos y digo, no manches, vienen a Monterrey. Yo ya no estaba en Monterrey, ya estaba en Houston, pero digo, me dio gusto por mi ciudad. De que qué perro que este tipo de movimiento viene a Monterrey, ¿no? Entonces, sé que esa es parte de la iglesia en la cual creciste. Y habla un poquito, sé que eres hijo de pastor. ¿Cómo fue esa parte de crecer con... Mi papá es el pastor. Yo sé que ser hijo de pastor siempre es tricky. Entonces, habla un poquito de esa parte porque creo que marca mucho de tu identidad y quién eres, quién fuiste y quién eres hoy, ¿no? Entonces, por unos minutos háblame de
¿qué significaba que mi papá es el pastor? ¿Cómo impactaba eso tu vida y crecer como hijo de pastor? Pues tiene un poco que ver con la decisión de no regresar, si te soy honesto. Ok. Porque yo, de 17 años, Ajá. empiezo a darme cuenta que mi fe era el producto de mi entorno. Claro. Vivía en una familia pastoral, creía en Dios. Es una conversación que tuve con Juanito ayer, Ok. que me dijo, papi, ¿cuándo te hiciste cristiano? Y le dije, pues yo estuve toda la vida pues los abuelos me enseñaron de la Biblia y yo pensaba que era cristiano. De 5 años me acuerdo que hice la oración del pecador y si me hubieras preguntado a tu edad, yo hubiera dicho que a los 5 años hice la oración del pecador. Sí. Pero ahora como adulto me doy cuenta que mi fe no era madura, era algo prestada de mis papás. Y creo que cuando eres niño es normal, pero tiene que llegar el momento donde te apropias de tu fe. Claro. Y Juanito me dijo, mi fe sí es real. Amo a los niños, Sí. Así como que tú no vas a venir a decirme a mí Sí, si mi fe es real o no. Pero a los 17 años me di cuenta que tenía una fe un poco hueca. Y tenía miedo de irme a la universidad. Yo quería estudiar en Estados Unidos. Y sabía como el ámbito gringo de party. Y conociéndome que probablemente la razón más grande que nunca tomé y nunca fumé es que tenía el temor de mi madre. Que si empiezo es... Entonces, que me independicé a los 17 y viví 6 meses fuera de casa y no me te destrampaste. ni nada, sí. Pero sí tenía ese pendiente que si me iba a la universidad que me iba a rodear de personas que si mi fe no estaba fuerte. Entonces mi idea era ir a un instituto bíblico 6 meses antes de ir a la universidad. Ok. Y en el primer semestre me di cuenta que quería servir a Dios, que realmente sí quería hacer el ministerio, pero no sabía en qué capacidad. Y me fui a Inglaterra. Fui misionero un año y mi plan era eventualmente plantar una iglesia en España. Yo estaba pensando a 10 años. Ajá, órale. Entonces mi plan estaba en el movimiento Calvary. Mi plan era ir a una Calvary en España, pero no había. Entonces dije, no, pues voy a ir a una Calvary en Europa. Y mi plan era estar ahí 3-4 años y luego como transicionar. Ajá. Entonces, en cuanto llego a Inglaterra, me ponen a hacer un chorro de cosas, desde diapositivas, a tocar el bajo en la banda, a ministerio infantil. Pero una de las cosas que me pidieron es que estuviera dando como estudios en casa. Ok. Pero, aparte de los estudios en casa, había una persona que yo sabía que no era bueno. O yo sabía que tenía mucha pasión, pero me faltaba experiencia, digámoslo así. Ajá. Entonces, había una persona que tenía muchas ganas de aprender, que se llamaba Mateo. Y pues pensé, él tiene ganas de aprender, yo tengo ganas de aprender a enseñar. Entonces le dije, ¿qué te parece si 3 veces a la semana nos vemos para que te enseñe el libro de Mateo? Y únicamente escogí Mateo porque el cuate se llamaba Mateo. Entonces, 3 veces a la semana le daba un mensaje y literal preparaba yo creo que unas 8 horas por cada uno de esos mensajes. Wow, Entonces, mi primer encuentro estudiando la Biblia fue estudiando Mateo. Y me acuerdo preparando y dando esa clasecita que hubo algo en mi corazón que dijo, quiero enseñar la Biblia el resto de mi vida. Ajá. Entonces yo tenía muy claro eso, que Dios me había llamado a enseñar la Biblia. Y por eso, aunque no estoy pastoreando, yo sigo creando contenido porque entiendo mi llamado ministerialmente es enseñar la Biblia. Ajá. Entonces, mi papá se enferma y yo estoy en Europa viviendo el sueño de cualquier persona de 20 años, o sea, en el ministerio, pero en Europa. Y mi papá sufriendo. Y pasó como una pequeña división en la iglesia, en la que yo estaba allá. Entonces, de hecho, la misma persona con la que hablé en septiembre, que me dio este consejo, hablé con él. Y me dio el consejo opuesto. Me dijo, eres pésimo predicador, pésimo líder, pero buen pastor. Nada, no es cierto. Me dio un consejo. Y me dijo, si no sabes qué hacer, honra a tu padre y a tu madre. Buen consejo. Y toma una temporada de tu vida para honrar a tu padre y a tu madre. Y después de eso, continúa con tus planes de ir a España. Porque yo le dije, me siento mal estando en Europa y papá sufriendo. Entonces mi plan era regresar a Ensenada 6 meses y empezar a desarrollar un equipo de maestros y enseñarles para que mi papá tuviera apoyo, para que
pudiera tener un equipo que si él no estaba al 100 podía él tener gente que podía estar predicando. En cuanto llegó, su salud empeora aún más. Wow. Okay. Entonces, después de como 9 meses, yo de 21 años, empecé a pastorear de 20. Yo de 21 años, él me dice, no puedo continuar, tú te quedas de pastor. Y tuve un año de instituto bíblico, un año de misionero, 6 meses de pastor asistente, pero 21 años. Sí. Y le dije, no me siento listo. Sí. Y me vio con lágrimas en los ojos. Hablamos en el podcast anterior de invertir tiempo en tus hijos. Mi papá invirtió tanto tiempo en mí de niño. O sea, fue un papá tan presente que yo sí sentía como que no manches. O sea, él ha hecho tanto por mí. Tengo que. Y me dijo, es que no hay nadie más. Oh, man. Entonces, llegué a pastorear sin sentirme listo. Y mi papá prácticamente sale de la cena 2 años porque su salud lo tenía prácticamente en cama. Todos pensábamos que iba a morir. Oh, wow. Y se recuperó, no al 100, pero se recuperó. Pero esos 2 años, la iglesia pasó de ser quizá en su apogeo unas 600 personas a, bajo mi liderazgo, bajar a 200. Y una iglesia de 200 fuerte, activa, es chido, qué bendición. Una iglesia de 200 donde nadie quería servir, donde todos los líderes se habían ido o se habían sentado, fue súper difícil, súper difícil. Y ya después de un tiempo empezó a agarrar un poco de vuelo, pero tomó como 4 o 5 años recuperarnos de la transición. Wow, ok. Y la razón que digo que tiene que ver con mi decisión de no regresar es porque yo siempre sentí que estaba siendo fiel a lo que Dios había puesto delante de mí. Y yo hasta la fecha no siento que soy un líder acá. En algunos sentidos sí. No, una organización no crece como crece Horizonte sin una persona que invierte en su desarrollo de liderazgo. Pero por otro lado, a ver, ¿cómo andamos de tiempo? Cuando era adolescente yo patinaba. Sí. Y yo era el peor del grupito de los mejores de Ensenada. Ok. Y cuando empecé en el ministerio, siento que me empecé a juntar con personas y sentía que yo era el peor dentro de un grupo muy chido. Entonces, quizás siempre me comparé a gente que yo veía que tenía una capacidad mucho mayor a la mía. Entonces yo veía mi capacidad. Y yo sabía que si lograba algo era por gracia divina y porque estaba dispuesto a trabajar más duro que las demás personas para desarrollarme. Pero no sentía que era algo nato. Ni el liderazgo, ni la enseñanza, ni la estructura. Pero fui fiel y empezó a crecer y fue algo muy emocionante. Sí, entonces esa fue mi transición de como mi vida de hijo de pastor a estar ya en el ministerio. Y ahora, por lo que empiezas a hablar, o sea, como que tú tuviste siempre claro de que, pues, digamos que pastor, al menos en este contexto, no es lo que quiero ser, pero pues por una cosa u otra, las mismas cosas que nos presenta la vida, estuviste pastoreando 12 años. Sí. Y quieras que no, eso quiero pensar que hace algo a tu identidad. O sea, llega un momento de que, ok, esto soy pastor. Y la gente te trata como tal. Hay cosas muy duras del pastorado y hay cosas muy lindas del pastorado, ¿verdad? Y entonces estás ahí y luego hace algunos años se viene una temporada en tu vida bien difícil. Y digo, tú has sido muy público con eso, muy vulnerable. Pasaste por un divorcio que fue difícil y sin embargo la iglesia te abrazó y todo lo demás. Y luego llega el punto en el que se toma esta decisión y bajas, ¿no? O sea, dices, ok, ¿sabes qué? Creo que esto es lo mejor. Y la palabra no es renuncias al pastorado, pero es, ok, entiendo que no puedo ejercer más esto por el momento. Quiero pensar que con todo y todo, eso no ha de haber sido sencillo. O sea, algo que has hecho por 12 años es como un futbolista, ¿no? Está en el deporte profesional por X 15 años y luego ya me retiré. ¿Y qué hago? O sea, todos los días iba a entrenar y ahora ya no me pongo los tachones y como que se debe sentir bien raro. Entonces, ¿cómo fue esos primeros, no sé, semanas, esos primeros meses en los que, ok, Jonathan, ya no eres el pastor de Horizonte? ¿Qué haces con tu vida, dude? O sea, ¿cómo fue ese primer parte?
Ok, deja contesto la pregunta de una forma un poco amplia. Dale, sí, por favor. Y eso es que Pablo, su identidad era, soy apóstol de Jesucristo llamado a servir. No tiene nada de malo que tu identidad sea, yo estoy aquí para servir a Dios. Obviamente eso no es tu máxima identidad, tu máxima identidad es que eres hijo de Dios. Ah, claro. Sin embargo, uno de los peligros más grandes del ministerio es que te alimenta el ego. Y porque estás en el ministerio, mínimo lo que pasó conmigo, es que tienes un ego alimentado, anestesiado, porque lo estás haciendo para Dios. Ok. Entonces, y no quiero hablar mal de nadie en específico, no lo haría, pero ahora que me senté a un poco de distancia, puedo ver los egos de algunos pastores que digo, wow, o sea, no lo veía cuando yo estaba como a la par con ellos, así como día a día. los dos mega egos, ¿no? O sea, no, se sentían natural o no sé, normal, pero ahorita ya es un poco más separado, veo egos. Ahora, cuando atravieso el divorcio, yo continúo ministrando. Sí, exacto. O sea, me senté como 2 o 3 meses y tenía tanta ansiedad por regresar. Yo pensaba por causa noble. Pero ahora en retrospectiva veo que necesitaba ese ego acariciado para poder enfrentarme a la dificultad. Y cuando una persona atraviesa algo difícil, lo más normal es que se desmorona la iglesia. Sí. Cuando yo atravieso el divorcio, la iglesia crece por 800 personas ese año. Toda la gente estaba como muy emocionada de que la iglesia sobrevivió a un episodio tan difícil. Wow. ¿Y qué hace eso con mi ego? Sí, o sea, uno pensaría que atravesar un divorcio te humilla. Para mí, pasar un divorcio fue, para mi ego, lo peor que pudo haber pasado. O sea fue tu bandera de que a pesar de esto... Exacto, exacto. Yeah. Échenme los que quieran, ¿no? Sí. Ándale, diablo. Sí, ándale, diablo. Sí. Y lo sentía un poco puedo. así. Sí, y de repente, cuando empiezo a salir con Mariana, todo súper bien. Nos comprometemos y nos casamos muy rápido. Okay. Como pastor, no quería pasar un proceso largo. Pero, ahora me doy cuenta que debió haber sido mucho más largo el proceso por 2 razones. 1, yo no había sanado muchas cosas que tenía que sanar. 2, fue una transición muy brusca para la iglesia y para el liderazgo. 3, fue en pandemia. Entonces se acumularon varias cosas que en el personal, teníamos 33 personas en el personal. En pandemia tuvimos que reducir a todos un 25% de su salario y así estuvieron como 9 meses. Wow. Ahora, en Horizonte, incluyendo mi salario, yo ganaba como un 20% de lo que ganan los pastores normalmente en una iglesia similar. Es mucho, mucho menos. Yo tenía mis negocios aparte que suplementaban mis ingresos y yo, o sea, no podría vivir de lo que ganaba en Horizonte. Entonces, era parejo, pero todas las personas tenían un ingreso muy limitado. Entonces les reduces aún más el ingreso. Ya empezó a haber una fricción, una inconformidad. Y aparte, no sé si estoy hablando de más, pero dentro del liderazgo habían 2 líderes que eran de los líderes más fuertes que empezaron a tener mucha tensión entre ellos y se armaron bandos. Y llegó al punto donde en una semana se tuvo que volver a cerrar la iglesia de COVID. Tuve que despedir a 7 personas porque ya no teníamos dinero. En esa misma semana, un bando me dijo, o lo despides o me voy de la iglesia. Y la otra persona respondió con, o lo despides o me voy de la iglesia. Y yo tenía un mes de casado. Y batallando para adaptarnos por todos estos rollos de adaptación. Entonces, mis niveles de ansiedad y de estrés estaban estratosféricos. Y ya no podía continuar. Entonces, realmente me bajé no en un momento noble de esto es lo mejor para mi matrimonio, sino en un momento de ya no puedo. De supervivencia. Sí. De que o hago esto. Entonces, imagínate que tienes un carro y estás yendo a 200 kilómetros por hora y jalas el freno de mano. Eso es lo que pasó. Pasé de tener tanto a nada. A decirle a mi esposa,
¿y si compramos un rompecabezas? Y de ir a plantar así un arbolito de higos ahí en mi patio y no tener nada que hacer. Yeah. Y fue lo que mi ego necesitaba. Porque Quique Torres, un muy buen amigo, me dijo esto. Me dijo, te toca volver a aprender lo que significa ser un hijo de Dios. Porque una vez más, no tiene nada de malo ser apóstol de Jesucristo, llamado a... Pero, lo digo ahora con la ventaja de estar del otro lado. Con el tiempo. Que el ego inflado dentro del ministerio, yo no lo percibía. No lo percibía. Y probablemente las personas a mi alrededor sí. Claro. Mi esposa sí. Pero lo justificamos con un montón de Mariana cosas, ¿no? me dijo, hey, Jonathan, o sea, bájale. Y yo, ¿bajarle a qué? ¿No? O sea, era muy, uno pensaría que con un problema de ego tan evidente que yo estaría consciente de ello. Pero no. Pero cuando me preguntaban, ¿cuál es tu mayor lucha? No, pues, soy muy humilde. No, no es cierto. No era tanto así. Pero la realidad es que, amigo mío que estás viendo esto, aunque no seas pastor, si estás en el ministerio, eso te provoca una mini ceguera o en algunos casos una macro ceguera de la condición real de tu corazón. Y creo que cualquier persona haría bien de ir con su cónyuge, de ir con su pastor y de ir a Dios en oración, como el salmista, y decir, escudriñame. Y aún así va a ser difícil verlo. Sí, y creo que tocas una parte que es bien importante y que por ahí mencionaba muchas veces, que es difícil, o sea, es difícil no hacerlo, pero tendemos a asociar nuestra identidad con nuestra actividad. Y que no deberían de tener, o sea, no debería ser, ¿no? Pero caemos en esa trampa de que nos sentimos algo dependiendo de lo que hacemos. O sea, como decías tú, hey, antes que ser apóstol, soy hijo de Dios, ¿no? Y listo. Y por eso me encanta mucho esta narrativa de la Biblia, cuando el bautismo de Jesús y que sale de las aguas y este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿no? Porque pasa antes de que Jesús, al menos públicamente, haga cualquier cosa. O sea, era un desconocido. Y ahí ya eres declarado, uno, hijo, y otra, me complazco en ti. No ocupas hacer nada para esto. Sin embargo, creo que lo normal para todos nosotros es que nos evaluamos a nosotros mismos basado en lo que hacemos, en los resultados, en el reconocimiento que recibimos y demás. Y después nuestra identidad, la realidad es que la colgamos de esas cosas, ¿no? Y pues cuando te va bien, cuando te va chido, pues el boost, como dices tú, al ego es arriba, y pensamos que somos lo que somos porque estoy donde estoy, ¿no? Y hacemos todo lo que tenemos que hacer para no perder eso, ¿no? Para no perder ese estatus que pensamos que viene de ahí. Y sí es bien peligroso, porque entonces te lleva a descuidar cosas que son muy importantes. Y me imagino que o sea, el querer mantener esto, como es tú, no me deja ver un montón de cosas que están bien mal y que debería de ver, pero o no las quiero ver o no las puedo ver, así con toda sinceridad es que no veo nada malo. Pero tengo un amigo, Andrés, que él, por ejemplo, odia el poder porque nos hace hacer cosas que no haríamos normalmente, ¿no? Y creo que en nuestro mundo, como cristianos y todo eso, podemos a veces aferrarnos tanto o pensar que el premio es la posición o el premio es el título, y estamos dispuestos a hacer lo que sea con tal de llegar ahí, y una vez que estás ahí, de no soltarlo, ¿no? Cuando ya eres igual de amado, tengas o no tengas eso, ¿no? Pero entonces cuando llegas a este punto y es, oh man, detectas todo lo que hace en ti, cómo
¿qué herramientas te ayudaron en tu vida para poder lidiar con todo esto que empezaste a descubrir en ese momento? O sea, cuando dices tú, ya, gracias a Dios por poder ver atrás, ¿no? Pero en ese momento cuando de repente tu esposa te dice de que, hey, dude, ya, algo está mal ahí en tu corazón, en tu ego, y cuando tú lo empiezas a detectar de que, rayos, no manches, yo era así. ¿Cómo empiezas a sanar tu corazón? Digo, y a lo mejor es un proceso en el que todavía estás, ¿no? Pero ¿qué cosas te empezaron a ayudar para poder lidiar con todo eso que traías cargando? Creo que el problema no es solo el poder, sino el éxito. Porque puedes tener mucho poder y no tener éxito. Puedes estar dentro de una organización muy grande, pero la organización va en declive. Y tienes mucho poder en una organización con mucha gente, pero no estás teniendo éxito. Y hablando de éxito organizacionalmente, Claro. no el éxito real. Tener éxito organizacional es más peligroso que únicamente tener posición de liderazgo. Okay. Y creo que cuando eso es removido, te da una oportunidad de tener una evaluación real. Porque creo que algo similar hubiera pasado si la iglesia, si no me hubiera bajado del liderazgo, pero la iglesia se hubiera dividido, se hubiera ido la mitad de la gente y hubieran hablado mal de mí y que hubieran dicho, no, que creo que hubiera habido un efecto similar sin tener que ser removido del liderazgo. Okay. Creo que mi problema de ego era más ligado al éxito que Horizonte vivió en esos 4 o 5 años de un crecimiento bien fuerte. Entonces, cuando eso es quitado, es reaprender lo básico. ¿Por qué? Porque nunca dejé de leer la Biblia. Nunca dejé de orar. O sea, en mi peor momento de ego hacia el cielo, nunca dejé de estudiar la Biblia. Entonces, ¿cómo puede ser que estás haciendo lo correcto? Pero, y es lo que dice Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, que hay algo interior que no es determinado por conducta, que es íntimo, que es profundo, que es tuyo y de nadie más, que es tu ser espiritual. ¿Cómo avivas eso? ¿Cómo despiertas eso? Y esa es la pregunta del millón. Porque te digo, puedes leer la Biblia, estudiar la Biblia, ir a seminarios, ir a conferencias y pueden ayudar o pueden no. Porque el ser interior es como el viento. Dice Jesús que los que son guiados por el Espíritu son como el viento, que no saben a dónde vienen y a dónde van. O sea, no es algo que puedo dar un ABC. Entonces me da un poco de temor decir, leí estos libros, tomé inspiración de estas personas. Porque digo, ¿qué es lo que despierta tu espíritu? ¿Qué es lo que te da intimidad con Dios? Uno es tener ese encuentro con Él, pero me quiero enfocar en 2. En la iglesia en Éfeso, dice, arrepiéntete y haz las primeras cosas. Hay personas que no necesitan cambiar su día a día. Hay personas que están viviendo en pecado obvio, brutal, y tienen que dejar eso. Hay personas que, como la iglesia en Éfeso, creían que estaban haciendo todo. Dice, no has negado la fe y has obrado por amor a mi nombre. Entonces la iglesia se autoidentificaba como una iglesia que amaba a Dios, pero Dios no se sentía amado. No sé si alguna vez te ha pasado en tu relación con tu esposa que dices, sí. Claro que te amo, mira todo lo que hago para mostrarte que te amo. Y ella dice, pero no me siento amada. ¿No? ¿Y qué significa eso? Que no es suficiente tener muestras de afecto bajo tu criterio. Tiene que haber una sinergia y una intimidad que no se puede cuantificar. Que cuando lo tienes, lo sabes. Y tú sabes cuando tu mujer se siente amada. Tú sabes cuando tu mujer se siente valorada. Y tú sabes cuando tú te sientes amado y tú te sientes valorado. ¿Y cómo le pones una fórmula a eso?
Estoy siendo demasiado abstracto. No suelo ser tan abstracto, pero no tengo una respuesta concreta para tu pregunta. No, te entiendo. Pero es darte cuenta que igual que en una relación con una persona, en una relación con Dios, habrán picos y valles que son naturales, pero que también hay una parte en tu ser que es un fuego que necesita mantenerse vivo. ¿Y cómo se mantiene vivo? Creo que es una obra de Dios y un quizá silenciar todo lo que está sucediendo en nuestro interior para que nosotros también podamos soplarle un poco a ese fuego. Yeah. Ahora, no quiero desaprovechar esto porque has hablado de lo que es el ego, ¿no? Que con el que tu manches tiene un ego infladísimo. Y yo no lo veía eso, pero mi esposo sí lo veía. Y vivimos en un tiempo, tenemos, no sé, los últimos años en los que como que vemos escándalo tras escándalo tras escándalo en el mundo de iglesias, ¿no? Y a mí no me interesa de que, dar nombres y whatever. La gente sabe, o sea, la gente ha escuchado cosas y lo que sea. Pero una de las cosas que de repente siento que muchas veces nos preguntamos de que, ¿cómo puede ser? Y he escuchado gente que menciona de que es que a veces uno de los errores más grandes que tenemos como líderes es que nos rodeamos de gente que nomás nos dice que sí a todo, ¿no? O que acaricia nuestro ego, como mencionabas tú, ¿no? Entonces, ¿cómo poder ser igual y aprovechando la experiencia de lo ya vivido, ¿no? ¿Cómo podemos hacer, no nada más como líderes, sino en general, para rodearnos de personas que puedan decirnos la neta? De que, Jonathan, te estás pasando buena de lanza, pregunta, ¿va? porque mi esposa me ayudaba, mi esposa me decía, hey, y ella quizá fue la única persona que me decía. Ajá. Y sí tenía dos personas en mi equipo de liderazgo muy fuerte que muy seguido me daban la contra y me ayudaban como a evaluar cosas. Okay. Y no me ayudó con mi ego. O sea, me ayudó organizacionalmente a no ser autoritario. Okay. Y creo que la gente no me hubiera tachado de autoritario o de insensible. Okay. Simplemente de demasiado acelerado sin prestar atención al bienestar espiritual de la gente como debí. Creo que la gente no diría que organizacionalmente era un tirano. Que sí llega a ser problema con personas que tienen ego, que nadie les puede decir. Ajá, Y no siento que esa era la situación en mi situación. Sin embargo, creo que puedes tener a todas las personas a tu alrededor que se sinceren contigo, pero si no tienes un corazón para tú autoanalizarte. Hablé con alguien hace poco que alguien más me dijo algo de ellos, pero no se sentían con la confianza de decirles y prácticamente me dijeron, hey, en una chancita, diles esto, algo que hicieron que me ofendió. Y me acerqué con esa persona y le dije, hey, hiciste algo que ofendió a la persona. Dijo, si ella lo tomó así, no era mi intención en lo absoluto. Y lo vio de una forma muy... Y dije, ok, pues ya cumplí. ¿Qué más voy a hacer? Pero vi en su reacción como que, ok, hay personas que aunque alguien se tome el tiempo para apuntar a una falla, no le van a dar importancia. Entonces, sí, no te rodees con yes men, les llaman en inglés. No te rodees con las personas que van a aprobar cada decisión. Okay. Pero una vez más, en mi condición, yo no estaba rodeado de personas así. Y aún así batallé con esas cosas. ¿Por qué? Porque el ego es multifacético. Sí. Habrán áreas de tu vida donde sí tendrás una humildad real, aún teniendo el ego inflado. ¿Cómo funciona eso? El ego es multifacético y a lo mejor en tu familia eres un padre muy presente y muy dedicado, y con tu esposa no eres prepotente y no eres orgulloso, pero entras a la oficina y eres un Grinch. Entonces, ¿qué es? ¿Eres dos personas? No, el ego es un animal raro. Entonces, ¿qué se necesita? Creo que aún las personas egoístas, o egocéntricas más bien, dicen, no quiero ser egocéntrica.
la gente les cae gordo un sabelotodo y una persona inflada y no quieren ser percibidas de esa forma. Entonces creo que aún las personas que batallan con ego no quieren tener el ego inflado, pero simplemente es el rollo que el ego inflado te cega al hecho que tienes el ego inflado. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Siento que hay dos cosas. Ajá. Intencionalmente tomar tiempos largos, quizá de semanas de autoevaluación, Okay. o tocar fondo. Porque sí, una vez más, siento que no tengo respuestas concisas porque siento que son preguntas que no... Muy personales, de que se ve diferente para exacto, cada persona, ¿no? Exacto. Yeah. Entonces es un poco difícil dar una respuesta más concreta. Sí, no. Pero al menos creo que ayuda el saber que, y es como todos, que al final del día somos responsables de nosotros mismos, ¿no? Y qué importante, y esto quizás no sea natural, pero el buscar ser humilde o tener un corazón humilde, ¿no? Y creo que ahí nuestra vida de oración es bien importante, ¿no? El poder decir como David, tú lo mencionaste hace rato, que hey, escudriñame a Dios. Porque no puedo ver lo que no puedo ver. Y el ego es canijo y muchas áreas de nuestra vida son así, ¿no? De que si no somos intencionales, como decías tú, no lo vas a hacer. Aunque vengan y te lo señalen, sí veo eso y me ha pasado de que alguien viene y te dice algo y tú, nada que ver. Y es que, date un segundo para considerar lo que te está diciendo la otra persona, ¿no? Por algo te lo están diciendo, pero sí es una bestia difícil de domar, definitivamente. Deja de ir un poco de esperanza para no terminar en eso. Todas las personas que han sido usadas por Dios han tenido este problema. Mira a Pablo. Peleándose con Bernabé por ese rollo de que no, o sea, podemos santificarlos, pero son humanos. Con el Espíritu Santo tenía problemas de ego. Mira a Pedro, que está titubeando en su postura y se pelea con Pablo públicamente. ¿Qué es eso? El concilio de Jerusalén es una pelea de egos de repente y más los que salen de la iglesia católica, lo vemos a todos así. Y decimos, Pablo no tenía ego. Pablo tenía un problema con el ego, por eso se le dio un mensajero de Satanás para que lo abofetara. Entonces, tener un ego no significa que no eres cristiano o que Dios no te puede usar. Significa que tienes que tener cuidado, porque si no rindes eso a los pies de Jesús, ese ego te puede descarriar, te puede destruir. Y podemos decidir qué es lo que vamos a hacer con nuestras fallas y nuestros fracasos. Si vamos a ser un Pedro o un Judas. ¿No? Si vamos a ser un David o un Saulo. Un Saúl. Entonces, para terminar, con mayor ánimo es no te desacredites porque tienes luchas. Date cuenta que en la economía de Dios, Dios entiende que tienes luchas. Y Dios quiere pulir y perfeccionar y hacerte crecer, pero siento que cualquier persona que escucha eso, o sea, y entonces, ¿para qué le rasco al ministerio si es evidente que probablemente también tengo un problema de ego? No, pues éntrale, pero con temor y temblor a esas áreas ciegas de tu propia vida. Pero me gusta esa parte también que mencionas de que no te autodescartes. A pesar de tus errores y lo que sea, es de que está bien, al final del día Dios no necesita gente perfecta, solo gente dispuesta, ¿no? Y entre el dispuesto también que estés dispuesto a que el Espíritu de Dios haga lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, que podamos ser moldeados y todo esto. Y por último, ya para ir cerrando, me encanta esta parte de lo que has estado viviendo, donde hay muchos que probablemente a la hora después de una vida tan pública como la tuya, de que 12 años al frente de, no solamente de una iglesia, sino de una iglesia que tenía notoriedad nacional y a lo mejor en todo el continente y todo esto, a veces es difícil pasar de eso a, como dices tú, a tipo cero, nada, y
Armar un rompecabezas. De que plantar un arbolito, ¿no? De higos allá afuera. Es complicado, pero para muchos sería muy fácil el, pues, tirar la toalla, ya no sirvo para esto, qué desperdicio, lo que tú quieras, ¿no? Y así como que abandonarlo todo, ¿no? Sin embargo, me encanta y me da esperanza que en tu caso fue así como que, ok, ya no estoy en esta postura, en esta posición, en esta etiqueta de liderazgo, pero eso no quiere decir que mi vida perdió propósito. Y eso creo que es muy bueno, de entender de que a pesar de lo difícil que han sido ciertas partes de tu vida a nivel personal y todo, Dios me sigue amando. Eso nunca ha estado en tela de juicio. Dios me sigue amando, Dios sigue teniendo un plan para mí y no necesito, no sé, un título o no necesito una organización detrás para cumplir el llamado que Dios ha puesto en mi vida. Y es algo que estás viviendo ahorita. Estás en esta parte de explorar de cómo se ve mi vida después de la iglesia y todo, sin soltar tu relación personal con Dios, sin soltar tu responsabilidad al llamado que sientes que Dios puso en tu vida y decir, ok, vamos a explorar qué más hay, porque sobre todo hoy por hoy hay 1000 maneras de servir y hay 1000 maneras de llevar a cabo tu ministerio, y es algo que estás explorando ahorita en tu vida, ¿no? Es curioso y no lo hago para echarme flores, simplemente es la forma que soy. No me siento menos pleno ahora que cuando era Pastor. Porque para mí el ser pastor lo veía como un sacrificio que estaba dispuesto a hacer, y ahora hasta cierto punto siento un poco de descanso. Una vez más, con el asterisco ahí, que si eres de Horizonte, fue un honor y un placer ser tu líder por el tiempo que lo fui. Y me duele que esa transición no pudo haber sido un poco más planeada y fluida. Pero sí, o sea, hubo un tiempo que pensé que iba a ser Uber y no tenía ningún problema, hasta me emocionaba. Entonces, no hay falla. No hay falla. No hay falla, está chido. Y para la gente de Horizonte, si hay alguien de Horizonte viendo, escuchando esto, creo que también está padre el saber de que aun y cuando no fue planeado como a ti te hubiera gustado, por ejemplo, aun y cuando, híjole, hubiera estado chido si esto hubiera sido de tal o cual forma, podemos descansar en el hecho que pero a Dios no lo sorprende, ¿no? O sea, no es como que Dios está así como que rascándose la cabeza, qué fregados hago acá ahora, ¿no? Sino que, hey, Dios sigue estando en control a pesar de y con todo y todo, y que, hey, Horizonte, vas a estar bien. Sí. La gente, hey, Dios está ahí, Dios se sigue moviendo, Dios tiene planes y propósitos para todos, para todo Horizonte, para el equipo que está al frente, para la gente que asiste, y va a estar bien. Va a estar bien, podemos confiar en que Dios sigue siendo bueno y Dios va a seguir usando el ministerio de Horizonte, ¿no? Esté quien esté allá al frente y todo eso. Así es. Gracias, amigo. Vato, muchas gracias. Claro que sí. Gente, gracias por estar por acá. Espero que nos podamos por acá ver y escuchar la próxima semana. Ya saben, ¿dónde pueden seguirte, Jonathan? Jonathan Domingo en Instagram, YouTube, que es lo que más uso. En YouTube estoy como Jonathan Domingo también. Y sí, Spotify está como el podcast de Jonathan Domingo. Y sí, es donde soy más activo, en YouTube, Spotify y en Instagram. Y siguiendo a Jonathan, se dan cuenta de repente de los diferentes estudios que está haciendo, chequen Patreon, donde también hay estudios súper especiales que quieres aprender más. Como decía Jonathan, tienes una pasión por enseñar, tienes una pasión por prepararte, por hacer la tarea y con el fin de que la gente pueda aprender, ¿no? Sí. Entonces, denle una checada. Hay 1000 maneras de seguir conectados, de seguir aprendiendo. Entonces, gracias a todos que pasaron este tiempo por acá. Esperamos y oramos que esta conversación pueda ser de bendición para ustedes, que pueda dejar algo en sus vidas y sobre todo esto, de que saber que Dios está en control de nuestras vidas, que nuestra identidad no está puesta en, ¿sabes? Estas cosas que a veces nosotros pensamos que, esto es lo que me da identidad. Eres hijo,
Por lo tanto, eres amado y Dios está contigo y podemos descansar en eso, ¿no? En lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Gracias por escuchar. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Dios los bendiga.